Bien, compañeros, para discutir posiblemente el último videotutorial del curso, haré referencia en las páginas del texto de SIL que posiblemente ya revisaron, de las cuales también posiblemente ya extrajeron información valiosa después de una lectura de comprensión previa que les encargué desde hace poquito más de una semana, ¿no? Y en ese sentido pues vamos a trabajar estas cuestiones enfocándonos a la sección 2.6 de ese texto, en donde lo que comienza diciéndonos el autor pues es que, si bien es cierto, las ecuaciones diferenciales se pueden tratar o examinar o resolver mediante métodos analíticos, hay cierto tipo de ecuaciones de las cuales ya no podemos obtener mayor información, ¿no? Esas ecuaciones de las que ya no podemos obtener mayor información de manera analítica, nos toca o nos corresponde revisarlas o resolverlas mediante alguna aproximación numérica. En ese sentido, lo que se desarrolla es todo un algoritmo para determinar esa solución desconocida. Afortunadamente nosotros ya hemos venido manipulando un código en el cual se resume de manera muy concreta tres métodos diferentes que revisaremos a continuación, ¿no? Lo primero que nos cita SIL tiene que ver con algo que también ya hemos venido trabajando desde principios del curso, pero que sin lugar a duda pues es una base gráfica interesante para lo que nosotros ya de manera numérica estaremos haciendo, ¿no? Y tiene que ver con campos de direcciones. Tengo aquí pues un esquema de lo que correspondería a un campo de direcciones. Esta línea continua azul sería la solución exacta de mi ecuación diferencial, y concretamente lo que hace el autor es, bueno, ¿no?, describirnos qué sucede cuando elegimos un punto sobre el plano XY, una condición inicial pues concretamente, y hacemos el análisis alrededor de ese punto dado, ¿no? En este caso el punto elegido es el 2,4, el cual, una vez que sustituimos dentro de la ecuación diferencial, nos arrojará un valor numérico. Ese valor numérico, y', pues, es precisamente este 1.8, ¿no? Entonces, digamos que cuando sustituimos las condiciones iniciales en nuestra ecuación diferencial, así como está, en esa forma estándar a la que la llevamos, y' igual a una f de xy, cuando hacemos esa sustitución, el resultado numérico que obtenemos es precisamente el valor de la pendiente del segmento de nuestro campo de direcciones en esas coordenadas dadas, ¿no? Ese 2,4. Entonces, pues, digamos que a partir de esa visualización, que recibe un nombre técnico, que al final de cuentas se le llama pues técnicamente linealización, es lo que fundamenta este primer enfoque basado en el método de Euler o de Euler para resolver numéricamente una ecuación diferencial. Ese método de Euler está, creo que de una manera muy clara, muy básica, expresado, expuesto en esta parte del documento, del texto de SIL. Yo me enfocaré un poquito más simplemente a la descripción de esta figura, que es la síntesis de todo lo que está aquí. Lo que nos dice esta figura pues es un poco lo siguiente, ¿no? Imaginemos que la solución de mi ecuación diferencial es esta línea azul continua, esta curva azul continua. Esta es mi condición inicial,
y por medio de evaluar esta condición inicial en la ecuación diferencial en una función de dos variables, obtengo cierto valor numérico que me representa la pendiente de este segmento rectilíneo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí se expresa, ¿no? Pendiente igual a f de x0 y0, en donde esta f pues es mi ecuación diferencial en su forma estándar. Entonces, ya que tengo este valor, lo que hacemos cuando aplicamos el método de Euler es determinar un segundo punto, este punto x1, y1. Y ya que tenemos este punto x1, y1, le volvemos a aplicar, lo volvemos a sustituir dentro de mi función f de dos variables, que es mi ecuación diferencial, para que me dé pues una nueva pendiente, y esa nueva pendiente la vamos a construir a partir ahora de x1 hasta un valor x2, y2 que vamos a determinar precisamente por el método de Euler. Y así vamos sucesivamente a ir construyendo segmentos rectilíneos que se acerquen lo más posible a la curva solución. ¿Cuál es el problema de ese acercamiento o de esa aproximación? Que inevitablemente nos va a estar acompañando pues, un error. Un error que en cualquier proceso numérico siempre está presente, ¿no? En cualquier proceso de medición siempre está presente. Ustedes saben mucho mejor de eso que yo, pues por una serie de asignaturas disciplinares que han llevado y que tienen que ver con tomar medidas de los procedimientos que realizan en sus disciplinas. Entonces, pues bueno, este error que es inevitable es a su vez el motivo de que constantemente se estén generando nuevas técnicas, nuevos métodos cuya finalidad es reducir lo más posible pues este error, ¿no? Sin embargo, me detengo hasta acá para simplemente decirles, ¿no? Pues esto es lo que está haciendo Euler, o sea, construimos esta pendiente, se determina mediante un método recursivo, mediante esta formulita que tenemos aquí, se determina un nuevo valor de y1. Las x1 se determinan muy fácilmente a partir de irle sumando este incremento o paso o tamaño de paso, como lo llama SIL, a mi condición inicial, ¿no? Entonces por eso es de que simplemente le añado este valor a x0 y obtengo x1. Pero ¿cómo voy a obtener y1? Pues evaluando esta x1 en la ecuación diferencial correspondiente. Así es como obtengo esta y1, así me lo está indicando esta formulita, evaluando el valor previo y multiplicándolo por el paso correspondiente. Y así voy encontrando todos esos puntos y así voy a ir construyendo una especie de polígono que puede estar más o menos cerca de la curva solución, ¿no? Entonces esta es la idea básica, esta es la fórmula recursiva del método de Euler, y lo que resta es implementarla en un código de programación en alguna de las plataformas correspondientes. Vienen algunos ejemplos que ustedes pueden revisar, y casi para finalizar esa sección 2.6 viene lo que el autor llama una advertencia, y lo que nos dice es que si bien es muy sencillo y eso hace bastante atractivo el método de Euler, la verdad es que rara vez se usa en cálculos serios, ¿no? Entonces pues es el método más sencillito, es el método que nos puede dar la idea de todos los métodos que se pueden estudiar, pero que en efecto por su sencillez lo vuelve muy susceptible a errores y por lo tanto pues no es el que más se utiliza. Sin embargo, pues sirve para motivar, reitero, la idea básica que está detrás de todos los métodos.
Uno de los métodos que ha resultado ser suficientemente adecuado bajo ciertas condiciones es el método de Runge-Kutta o RK4. Y bueno, gráficamente tenemos esa comparación, algo como lo que hemos hecho precisamente al ejecutar nuestro código, ¿no? Tenemos la respuesta que obtendríamos siendo la solución exacta nuevamente esta solución en rojo, en azul continua, esta curva continua en azul. Tengo el método de Euler que notamos se empieza a alejar de nuestra curva, y tengo el método de Runge-Kutta en rojo, que está un poquito más cerca, ¿no?, de la solución exacta. Entonces, bueno, esto ilustra la necesidad de elegir otros métodos respecto al de Euler, aunque el de Euler es, como se ha dicho, lo suficientemente claro, lo suficientemente sencillo para darnos un panorama global de cómo funcionan los métodos. Viene por ahí una serie de ejercicios y después otra sección de hojas que les dejé, de páginas, perdón, que les dejé revisar. Nos mandaban hasta el capítulo 9. En el capítulo 9 comienzan dándonos una introducción, pues basada en las ideas que les acabo de comentar, pero rápidamente también nos sitúan en la situación de mejora, y esa situación de mejora tiene que ver con algo que algunos autores llaman el método de Euler mejorado o el método de Euler-Helms. Aquí viene una explicación también sin caer en demasiada exageración conceptual. Yo me enfoco nuevamente a la parte de la gráfica para tratar de explicar las cosas, ¿no? Tengo una condición inicial que está sobre la curva solución. A partir de esa condición inicial, como ya sabemos, podemos determinar si evaluamos los puntos de la condición inicial x0 y y0 en mi ecuación diferencial, determino la pendiente de un segmento tangente a la curva en este punto, y pues bueno, lo que sigue a continuación es que en lugar de trabajar con este punto para ir construyendo un siguiente segmento, una siguiente pendiente, lo que hace el método de Euler-Helms o Euler mejorado es ubicar un punto promedio, un punto intermedio. ¿Cómo lo ubica? Bueno, pues siguiendo esta técnica de ubicación de puntos, de punto siguiente, en donde claramente aquí pues tenemos que de alguna manera se genera un promedio para determinar cuál va a ser el valor en el cual nos vamos a fijar para construir un siguiente segmento rectilíneo. En este caso es este que aparece aquí con magenta, en color magenta. Este valor y1 es el que nos pudiera interesar, y a partir de este valor y1 pues se empieza a construir un segmento rectilíneo mucho más cercano al que pudiéramos obtener de esta manera, ¿no? Ese segmento rectilíneo pues es el que va a ir conformando una solución numérica mucho más precisa en cuanto a los valores de la curva solución. Viene una serie de ejemplos. Yo no me entretengo más que en la explicación que estoy dando y que queda estipulada en estas fórmulas recursivas que nos muestra el autor, nos muestra así, y con esta idea geométrica, ¿no?, de determinar un promedio para construir un segmento rectilíneo cuyo valor pendiente nos acerque más al de la curva solución exacta. Viene por ahí una explicación de cierto tipo de errores, y después pasamos pues al método más robusto que estudiaremos, que es el de Runge-Kutta.
Aquí observen la formulita recursiva, ya no tiene que ver, al menos de forma directa, con las f's. Lo cierto es que sí, estas k sub i que aparecen aquí siguen siendo la ecuación diferencial evaluada en algunos puntos que convenientemente se determinan, y estos w's, que son ahora adicionales, coeficientes adicionales, también tienen que satisfacer cierta condición. Por ejemplo, la condición usual es que la suma de estos coeficientes me dé 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esto lo que hace es generar algo que en estadística se le llama promedios ponderados, ¿no? Es decir, no es el promedio natural o que usualmente estudiamos, sino es un promedio que tiene cierto peso. Para que se den una idea, pues es como la manera en que tiene Syllabus de sacar su calificación final, ¿no? El primer parcial vale 30%, el segundo parcial también vale 30%, por eso se multiplica por 0.3 su calificación, por 0.3 su calificación del segundo parcial, por 0.4 su calificación del ordinario, ¿no? O sea, eso es un promedio ponderado, es lo que se hace, por ejemplo, en Syllabus, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo cuando utilizamos el método de Runge-Kutta. Bien, ¿de dónde vienen estos W's? ¿Cuál es la razón de ser de estos W's? Bueno, pues esa razón de ser tiene que ver con el polinomio de Taylor. Nosotros estudiamos el primer parcial, polinomios de Taylor, y sabemos pues que los polinomios de Taylor me servían para aproximar una función en determinado valor de x a partir de las derivadas consecutivas de esa función, ¿no? Entonces, sin ir más allá, lo que puedo decirles es que tiene una vinculación esta situación con lo que se está estableciendo aquí, y pues bueno, a partir de esas ideas se establece el método de Runge-Kutta de orden 4 o de cuarto orden, que me conduce a estas formulitas recursivas que las tenemos aquí en azul, y que esas formulitas recursivas, ahorita que pasemos al código en Octave, pues volveremos a retomar, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha implementado, compañeros. Ustedes seguramente en su lectura de comprensión encontraron alguna información que por algún momento pude haber pasado por alto, pero en esencia pues me parece que esto es lo mínimo que tenemos que saber acerca de métodos numéricos, y lo que sigue en una carrera, en las carreras de ingeniería, en ese enfoque de ingeniería, pues es aplicarlo para poder resolver ecuaciones diferenciales. Aquí vienen algunos ejemplos, y otra vez hace énfasis SIL en estas cuestiones de los errores, ¿no? Que reitero, son los que nos hacen evolucionar y hacen que se busque otro tipo de técnicas, tales como estas que se llaman métodos de adaptación, ¿no? Que ya no discutiremos, pero que en literaturas más avanzadas posiblemente ustedes tengan que revisar. Bien, esto es todo el bosquejo teórico que me hacía falta revisar, y ya sin mayor tardanza pues podemos pasar a Octave. Aquí tenemos Octave, y pues si ingresamos a la sesión que seguramente ustedes ya dieron de alta, voy a descartar aquí algunos de estos mensajes. Aquí está el archivo que la otra vez subimos, lo habilito. Seguramente una versión más o menos así es la que ustedes tienen. Posiblemente ya empezaron a hacer pruebas y entonces fueron modificando estas funciones para las diferentes pruebas que han venido haciendo. Yo me quedé precisamente con aquella función, con aquella ecuación diferencial que nos ha servido pues como
caballo de batalla, ¿no? Para estudiar estas cuestiones. Esta que tenemos acá, x cúbica más y cúbica con la condición inicial 2, menos 1. Entonces pues vamos a trabajar precisamente con esta ecuación diferencial. Copio el nombre de la función, me voy a mi línea de comandos, la pego. Habíamos dicho entonces que en y es menos 1, aquí es 2, vamos a acercarnos con 10 puntos adicionales a la condición inicial. Y no recuerdo si ya en algún otro momento habíamos hecho esta prueba, pero ¿qué pasa si yo le doy 3, por ejemplo, como valor de mi extremo superior de mi ventana? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que me genera Octave, ¿no? Y lo que me genera Octave es una situación bastante peculiar, ¿no? Si empezamos a analizar esta tablita en donde se muestran los resultados de cada uno de los métodos, pues observaremos lo siguiente, ¿no? Por un lado tenemos el método de Euler, que está llegando a darme valores para mi y del orden de 1.22 por 10 a la 114, compañeros. O sea, es una cantidad exageradamente grande. Mientras que el método de Runge-Kutta, apenas llegando al quinto paso, ya me está dando un valor de 7.66 por 10 a la 130, ¿no? O sea, son cantidades monstruosas. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, pues significa que estoy llegando al límite de la programación, que la plataforma de programación me permite, numéricamente hablando. Estoy obteniendo valores gigantescos, por eso es que aparece este siglema inf, para indicarme que el punto flotante está por desbordarse y obtener valores muy grandes que ya no se pueden simplemente manipular. Eso es lo que concretamente nos está diciendo eso, pero también nos está haciendo una recomendación, nos está haciendo la recomendación de que nuestra ventana, nuestro extremo superior, pues no es muy conveniente de trabajar, ¿no? Tal vez nos convenga ir de 2 hasta 2.5, ¿no? Antes de hacer ese cambio, veamos qué es lo que nos dice GeoGebra. Si efectivamente meto como valor el siguiente, ¿no? Esta es mi ecuación diferencial. Y este es el campo de direcciones de mi ecuación diferencial. Observen el comportamiento que tengo entre 2 y 3, ¿no? Entre 2 y 3 el comportamiento que tengo es francamente vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que pues estrictamente hablando no habría una función que quede representada, una función de una variable que me pudiera representar la solución. ¿Qué estoy diciendo con eso? Pues que son líneas aparentemente verticales las que se están obteniendo a partir de estos valores. Quizás solamente entre 0 y 1 sí tengo un comportamiento más suave, pero entre 2 y 3, compañeros, mis condiciones iniciales están completamente complicadas, de tal manera que se me generan curvas muy verticales o curvas que crecen demasiado rápido. He ahí el por qué Octave pues me está generando estos valores, ¿no? Estos valores extraños de infinitos, y estos valores que tienen que ver pues con estas potencias de 10 que se tienen apenas en el quinto paso. Entonces vamos a ver si eligiendo un extremo superior de ventana en X no tan grande como pudiera ser 3, sino más bien 2.5, pues mejoramos un poco los valores, y eso nos permite hacer algún análisis adicional, ¿no? Bien, pues si observamos el método de Runge-Kutta nos vuelve a dar valores muy grandes, que sería el método que mejor se aproxima a nuestra solución.
mientras que los valores de Euler y de Euler-Helms se quedan muy abajito. O sea, observen cómo pues el valor de Euler apenas llega a trabajar con 8 por 10 a la 1, o sea, con 80, mientras que el valor de Euler-Helms en su último paso ya me está ofreciendo 9.2 por 10 a la 69, compañeros. O sea, pues un monstruo de solución. Y Runge-Kutta ni siquiera se atreve a proponernos algún valor por aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso ya debiera ser lo suficientemente adecuado para descartar el 2.5 como extremo de mi ventana de análisis superior en X, en mi variable independiente. Así que pues mejor vamos a cortarlo a un 2.3 y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vuelvo a correr mi función solución, ahora 2.3, mi función de octave. Y pues bueno, ¿no? Por lo menos ya aquí tenemos valores mucho más manejables. Se observan las tres alternativas de solución, el de Euler, el de Euler-Helms y el de Runge-Kutta. Observen cómo se empiezan a separar un poco Euler-Helms y Runge-Kutta respecto al de Euler a secas. Y bueno, aquí están los valores correspondientes, ¿no? Entonces, hasta este momento, digamos que lo único que hemos hecho es eso, ¿no? Echar a andar nuestro código, obtener datos y ya. Vamos a continuar con la siguiente parte del análisis, lo cual ya nos va a permitir que a la hora de trabajar con la entrada 6 de nuestro blog, concretamente a la hora de trabajar con la carpeta Drive, pues ya empecemos a llenar estas otras carpetas con todo el análisis mucho más completo que vamos a discutir a continuación, ¿no? ¿Y cuál es ese análisis? Pues la verdad es que es bastante fácil. Ahora ya no solo nos va a interesar este método voy a minimizar un poco para que se observe qué es lo que vamos a hacer. Ya no solo me va a interesar este campo de direcciones que ha sido importante para nosotros en muchos aspectos. Ahora lo que le voy a pedir a GeoGebra es que me cargue también la vista de hoja de cálculo, ¿no? Y me va a aparecer algo como lo que está aquí. Como la generé aquí donde dice vistas, habilité hoja de cálculo, ¿no? Entonces ya aparece esta sección que es muy parecida pues a las hojas de cálculo que ustedes utilizan en otras asignaturas, en otras aplicaciones. Observen cómo al estar en este ambiente de hoja de cálculo también se me generaron estos iconos. Vamos a ir viendo, aquí me generan sumas, aquí me dice cómo trabajar con los datos, y este icono me despliega una ventana informativa interesante. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es ajustar curvas, y para poder ajustar curvas necesito el análisis de regresión de dos variables que afortunadamente para nosotros ya viene integrado aquí en GeoGebra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues precisamente copiar y pegar estos datos que aparecieron aquí sueltos fuera de nuestra tabla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil, ¿no? Seleccionamos, por eso es que los separé. Estos corresponden a los valores de Runge-Kutta, ustedes los pueden comparar. Simplemente copio estos, me voy aquí a Octave, los pego, vuelvo a copiar. Es posible, no sé, es posible que en una de esas tengan algún problema de copiar y pegar, y eso lo único a lo que nos va a conducir pues es lamentablemente a que tengamos que escribir entrada a entrada, ¿no? Pero pues no es algo así súper complicado el pasar 10 datos de una a otra. Digo, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser más, pero eso ya ustedes lo decidirán. Selecciono ambas columnas como si estuviera pues en una hoja de cálculo de Excel. Me voy a este icono, y aquí análisis de regresión de dos variables, elijo, se me genera esta
ventana informativa, me está preguntando si voy a trabajar con estas dos variables, le digo que sí, que lo analice, y en automático, compañeros, aparece esta pantalla de análisis de datos que corresponde a un diagrama de dispersión. Voy a amplificar GeoGebra, por un momento voy a quitar este y este, también lo voy a minimizar. Aquí están, son los mismos puntitos que obtenemos en Octave, en esta gráfica, exactamente los mismos puntitos que obtenemos ahí en Octave, con la diferencia, claro, pues de que ahora lo que tenemos es precisamente pues una versión un poco más simplificada, mucho más visualmente más clara, ¿no? de los datos que estamos graficando. Reitero, esto correspondería a mi variable independiente, esto a la variable dependiente mediante Runge-Kutta. Bien, lo que ustedes seguramente están observando aquí es esto que se llama modelo de regresión, compañeros. Bien, este modelo de regresión es precisamente el que me va a generar una expresión para Y que podré después pasar a la vista algebraica y graficar encima de mi campo de direcciones, algo así como lo que hacíamos cuando teníamos la solución analítica de la ecuación diferencial y la dibujábamos encima del campo de direcciones, lo que estuvimos haciendo a final del primer parcial y todo el segundo parcial, ¿no? Entonces le voy a pedir, hay muchas maneras muchas formas del análisis de regresión. Puede ser lineal, puede ser logarítmico, puede ser un polinomio, puede ser una potencia. Empezaré describiendo un poco el lineal, elegí ese y en automático se pinta esta línea recta que corresponde a esta ecuación, ¿no? Cosas que se pueden observar rápidamente, que esta línea recta pues sí pasa por este punto muy pegadito, sí pasa por este también está muy cerquita, pero pues hay otros que tienen cierta distancia, ¿no? Si nos quedáramos solo con esa percepción visual para tomar una decisión de cuál de todos estos métodos es el mejor, observen que si me voy por ejemplo al logaritmo, pues apenas si hay un ligero cambio, o sea, muy ligerito, aunque creo que lo que se nota más es que está atravesando solo un punto, mientras que en el otro, en el lineal, me parece que atravesaba hasta 2 puntos, o al menos estos quedaban muy cerquita. Pero observen, si por ejemplo le doy polinomio, ¿no? Por default me da grado 2, y observen cómo pues queda mucho más cerca de más puntos, ¿no? De los otros dos casos de regresión. Entonces observen cómo pues también varía esta expresión para Y. Bien, reitero, si solo fuera la percepción visual estaríamos en un problema de decisión precisamente para considerar alguna de las expresiones que les he mostrado. Afortunadamente la estadística viene un poco en nuestro auxilio y resulta ser que cuando se hace este ajuste de curvas hay otras cosas que considerar. Seguramente ustedes en su curso de estadística y probabilidad lo hicieron, y esas otras cosas tienen que ver con las estadísticas de los datos, ¿no? No voy a abundar en todo esto. Hablamos de media en X, media en Y, desviación estándar X, desviación estándar en Y, coeficiente de correlación. Este es para considerando una muestra, este es considerando una población, en fin, ¿no? Muchas cosas por acá. Nosotros nos vamos a enfocar en este otro coeficiente que se le conoce como coeficiente de determinación, que digamos que su valor oscila entre 0 y 1, y que lo que nos está midiendo es qué tanto el modelo de regresión se está
realmente aproximando a los puntos de datos experimentales y está determinando el comportamiento de dichos datos de tal manera que la incertidumbre del error se minimiza lo más posible, ¿no? Esto parece un trabalenguas conceptual, no lo es. Hay que revisar un poquito de más literatura que está un tanto fuera del curso de ecuaciones diferenciales, pero me sirve para ejemplificar cómo en matemáticas, así como en muchos aspectos de la vida, todo se va eslabonando de tal manera que me conduce a un resultado final. Concretamente, el resultado final es que mientras más cerquita se encuentre este R2 de 1, podemos decir con cierta argumentación, con cierto respaldo metodológico, que nuestro modelo de regresión es el que mejor se ajusta a los puntos. Si pongo lineal, observen que se vuelve este valor de r cuadrada 0.97. Si pongo logarítmico, bueno, sigue siendo 0.97. Si pongo polinomio de grado 2, se vuelve 0.99, compañeros. Si pongo grado 3, por ejemplo, bueno, pues ahí está completamente fuera de rango, es lo que me está diciendo esto. Si pongo grado 4, se vuelve, observen, 0.999, o sea, casi 1, ¿no? Hay una regla también en el análisis estadístico, o concretamente en los modelos de regresión, que me dice que si tengo que ya trabajar con modelos de regresión de grado mayor o igual a 5, como sería este caso, ya es riesgoso, a pesar de que obtenemos un valor de r cuadrada pues ya prácticamente 1. Es riesgoso porque nos atenemos a que la propuesta de solución tenga trayectorias espurias, es decir, trayectorias incorrectas o muy incorrectas justo después o incluso dentro de los valores de solución. Dicho de otra manera, ¿no? Imagínense que de pronto aquí, en lugar de unirse de esta manera, hiciera una especie de herradura entre estos dos puntos, ¿no? Eso se pudiera llegar a tener conforme incremento el grado del polinomio de aproximación. Entonces, esos valores, esas herraduras o extraños que se tendrían entre punto y punto, ya no significa que mi solución sea la más adecuada. Entonces, digamos que el límite, cuando nos estamos acercando, cuando estamos haciendo un ajuste de curvas a puntos, tendría que ser un polinomio de grado 5. Polinomios mayores ya son riesgosos de trabajar, ¿no? Yo incluso me pudiera quedar pues con un polinomio de grado 2, aunque ya vimos que el polinomio de grado 4 también era bastante bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que desde luego vamos a tener más términos que meter a mi vista algebraica ahorita que regresemos a ella, ¿no? Estamos pues de esta manera, compañeros, complementando el análisis que hasta el momento habíamos hecho simplemente con octave. Simplemente al obtener estos puntos, lo estamos complementando con la determinación pues de este modelo de regresión, el cual pues tenemos que vaciar para comprobar precisamente y ver qué clase de comportamiento tiene ya dentro de nuestro campo de direcciones, ¿no? Ojo, que estrictamente hablando, pues este campo de direcciones también es numérico, o sea, tampoco es que el campo de direcciones que genera GeoGebra sea un campo de direcciones analítico, mágico, no, también se generó de manera numérica, pero digamos que confiamos que la programación correspondiente para esta instrucción es mucho más robusta de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Vamos a meter entonces este modelo de regresión y vamos a ver qué comportamiento tiene, ¿no? Voy a irlo cerrando un poco.
Ups, aquí me equivoqué. Bueno, déjenme mejor comienzo desde cero. No, aquí está. Bien, ya he colocado aquí en la entrada correspondiente este modelo de regresión. Vamos a darle enter y vamos a observar cómo pues efectivamente voy a quitar acá las estadísticas, voy a reducir esta vista, cómo efectivamente entre 2 y 3 pues podemos notar algo acerca de el comportamiento que tendría, ¿no? Voy a acercarme también. Voy a reducir esto. Nosotros en Octave nuestra ventana de análisis fue de 2 a 2.3, ¿no? Entonces quiero que me aparezca nada más para que podamos. Y se niega a aparecer el 2.3, ya, por fin apareció. Bien, aquí está el 2 en X, compañeros, aquí está el 2.3 en Y, en X también, perdón. La condición inicial era 2, -1, aquí está. Y observen cómo, pues en ese 2, -1, en efecto, la trayectoria... Perdón, a partir del 2,1 menos 1 a x igual a 2.3, la trayectoria de nuestra propuesta pues efectivamente está haciendo lo que normalmente nuestras soluciones analíticas hacen respecto al campo de direcciones graficado, es decir, los segmentos pues son tangentes hasta llegar a el 2.3, que se encuentra pues mucho más arriba por la escala que estoy usando, ¿no? Aquí está el 2.3, observen cómo pues efectivamente el comportamiento que está teniendo en todo este espacio de 2 a 2.3 es tangencial nuestro campo de direcciones respecto a la función que les di. Perdón, que calculamos con nuestro modelo de regresión, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, eso es lo que tendríamos que hacer a la hora de estar aplicando nuestra metodología en todos esos valores que tienen solución, en todos esos casos en donde en nuestro problema de valor inicial si le conseguimos, si pudimos determinar su solución analítica y que de alguna manera pues nos van a servir de guía. Por eso es que estoy trabajando con aquellos que sí han tenido solución. Ya seguramente en el transcurso de esta semana por ahí subiré alguna otra actividad en WebAssign de problemas de valor inicial que no tengan una solución analítica y que entonces tengamos nosotros solo que basarnos en lo que acabo de plantear hasta este momento. Muchas de las cosas que hicimos, compañeros, hay que escribirlas, o sea, parte del desarrollo de esta solución tiene que ser escrito. Regreso a lo que está escrito en el blog y dice algo como esto, ¿no? En cada subcarpeta, ¿cuál subcarpeta? Pues en cada una de estas, por ejemplo, cuyos nombres corresponden a las técnicas de resolución estudiadas, hay que crear una con sus apellidos, ¿no?
Es decir, ahora sí voy a ingresar a esta, por ejemplo. Voy a ingresar a esta. Y lo que vamos a tener que hacer aquí es precisamente estar colocando los distintos ejercicios que habíamos venido trabajando en todo el tiempo posterior, en todo el tiempo previo, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos ejercicios? Bueno, ¿no? Vamos a colocar, vamos a aplicar el teorema de existencia y unicidad. Como ya lo resolvimos de manera analítica, pues ya sabemos que tienen una solución, pero de cualquier manera hay que aplicar el teorema de existencia y unicidad, así como lo hicieron en la semana pasada. Hay que generar un código en Octave, bueno, ya lo tenemos aquí, en donde simplemente vamos a modificar la estructura de la ecuación diferencial, este pedacito que está acá. Como sabemos que tiene solución, pues tenemos que habilitar todos los aspectos de solución analítica que podamos encontrar, metiendo desde luego la solución analítica exacta que determinamos según la condición inicial que hayamos usado. Eso me va a generar que en esta gráfica pues aparezcan no nada más 3 opciones, sino 4, como ya lo hicimos en algún momento anterior. ¿Qué otra indicación me dice? Bueno, ejecutamos para cada ejercicio, ojo, y aquí es para cada ejercicio voy a tener que estar editando este código, ¿no? Entonces, seguramente, para que no les genere confusión, cada vez que lo editen, aquí van a tener también que cambiar un poquito el nombre, ¿no? Y cada vez que ejecuten el código, aquí van a tener que ejecutarlo con el nuevo nombre que le hayan puesto acá, que debe de coincidir con el nombre de la función, ¿no? Concretamente, si estoy trabajando con el ejercicio de ecuaciones lineales 0,3, pues aquí yo les sugiero que le pongan guión bajo ln de lineal 0,3, ¿no? Que así lo salven, yo no lo voy a hacer, que así lo salven. Aquí va a cambiar un poco la nomenclatura para que quede exactamente con este mismo nombre, y cuando ustedes lo manden llamar, en lugar de simplemente llamarlo así, pues ahora van a tener que ponerle guión bajo ln de lineal 0,3, ¿no? Y así estará coincidiendo el nombre de la función con el nombre que tengo aquí y con el nombre del archivo, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema, se les va a ejecutar adecuadamente y sin mayor dificultad. Van a estar generando muchos archivos, ustedes ya en su sesión van a tener muchos archivos, porque pues, cada archivo va a corresponder a una ecuación diferencial distinta, ¿no? Una lineal, una homogénea, para el caso que trabajamos con homogéneas, una de Bernoulli, una Riccati la quité, una separable, en fin, ¿no? Todas esas van a tener acá su propio archivo. Eso es lo que me está diciendo esta indicación. Genera un archivo, aparezca una ecuación diferencial y su solución analítica, porque trabajamos con soluciones analíticas, y adicionalmente van a cargar el archivo GGB. El archivo GGB pues tiene que verse más o menos todo lo que estoy planteando acá, ¿no? La parte del campo de direcciones, la propuesta del modelo de regresión que se obtuvo de esta manera, los datos que recuperaron de haber ejecutado el código de Octave, y pues bueno, ¿no? Encima del campo de direcciones, la propuesta de solución. Eso es lo que se tendrá que ver, eso es lo que va a conformar este inciso C, y pues ya, eso es lo que estaremos trabajando, compañeros, y de esa manera se irán llenando cada una de estas carpetas que están aquí, ¿no? Siguen siendo archivos .zip, .rar, como ustedes estén comprimiendo, y ya.
Por mi parte es todo. Si hay alguna duda, compañeros, pues escriban, por favor. Éxito y nos vemos la próxima vez.